Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Bienvenidos a esta masterclass. Bueno, aquí los más puntuales, bienvenidos. Yo creo que los demás se van a ir conectando, pero bueno, en lo que se conectan o no. Mucho gusto, bienvenidos. Yo les voy a estar impartiendo esta masterclass, el ingeniero Diego Alberto Sánchez Salas. Intenté aquí colocar la cámara, pero hubo unos problemas técnicos, así que bueno, nada más les voy a poder compartir aquí la pantalla. Pero mucho gusto, gracias por estar aquí. Espero ahorita se encuentren y libres con algún café, algún cuaderno para anotar, ya que el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que serían las fachadas paramétricas, específicamente usándolo con Revit. Que entonces, para poder implementarlo, pues primero vamos a adentrarnos un poco con, pues, qué sería, ¿no? En sí una fachada paramétrica. Aquí tenemos dos ejemplos súper conocidos, el Museo Sumaya y, bueno, una de las obras de Zaha Hadid. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición de lo que sería una fachada paramétrica. Y realmente cuando nosotros indicamos que algo es paramétrico, es porque tiene alguna geometría que se complica nosotros tener que modelar individualmente cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí con el Museo Sumaya, pues imagínense el tener que estar modelando cada uno de esos hexágonos y luego esta superficie curva, pues sería bastante complejo y muy tardado. Por eso, dentro de diferentes softwares como Revit, aquí tenemos otras dos opciones, Dynamo, que igual es del mismo Autodesk, pues nos permite justo definir ciertos parámetros de cada cuánto se tiene que replicar algún patrón, ya sea como el ejemplo que tenemos del lado izquierdo, que es un patrón hexagonal que se repite a lo largo de la superficie, o el ejemplo que tenemos del lado derecho, que bueno, es más bien una forma irregular, igual a lo largo de esta forma, pues se replica algún tipo de acabado. Que entonces en la sesión, en la masterclass del día de hoy, vamos a anotar y seguir unos pasos de cómo podríamos generar este tipo de fachada paramétrica y después vamos a mencionar qué es lo que se requiere para poder generar una de estas fachadas como el Museo Sumaya, ya que pues bueno, este tipo de fachada es un poco más tedioso, es un poco más complicado entre comillas de hacer, no nos daría tiempo en la hora, pero sí nos da tiempo para abarcar qué es lo que necesitamos, qué es lo que se requiere para poder generar este elemento. Aquí tenemos otro ejemplo súper conocido, aquí de nuestro país, México, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Estas formas que salen de lo regular, de lo convencional, las podemos generar sin ningún problema dentro del programa, en este caso utilizando Revit. Y de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Es fundamental dejar claro las reglas y las relaciones que se requiere para poder implementar estas formas. Por eso, veremos dos formas de poder generar fachadas paramétricas. Una que me permite modelar en un proyecto, digamos que en sitio. Esto me facilita el poder indicar ejes, visualizar en niveles, cuál sería la altura de ciertos elementos. Entonces, apoyarme con mis diferentes vistas para poder generar la fachada que yo requiero o la envolvente, ya sea que cualquiera de estos dos casos, lo que a mí me interesa. También podríamos indicar que un muro cortina podría llegar a ser un elemento que nos sirva para generar fachadas paramétricas, ya que un muro cortina, si lo desglosamos, estas igual se va a dividir en patrones, algo que vamos a ver en un instante, y a nosotros nos interesa generar un patrón
y el patrón como tal es lo que nosotros necesitamos crear o modificar para que nuestra fachada se adapte sin necesidad de que nosotros estemos modelando cada pieza individualmente. ¿Ok? Entonces, ya adentrándonos un poco más en el uso de la herramienta, ¿qué es lo que necesitamos para poder generar estas fachadas? Aquí lo menciono como en qué ocasión debería de ocupar una masa, ya que en Revit vamos a ocupar masas conceptuales para poder generar estos elementos. ¿Ok? Una masa en general pues es un elemento que me sirve para generar un envolvente. Yo puedo hacer diferentes figuras, ya sea a una escala micro o macro. Y aquí les dejo 4 diferentes puntos importantes de cuándo debería de utilizarlo. No solamente se usan las masas como para generar estas fachadas, sino que igual tiene otros usos. Por ejemplo, un análisis energético y de rendimiento. Quizás no necesito como tal todo el proyecto ya modelado con un lot avanzado y solamente requiero indicar las geometrías de mi proyecto como para hacer un estudio solar y así identificar en qué zonas probablemente vamos a tener algún tipo de conflicto y cómo resolverlo. Ya después, adentrándonos en el proyecto, nosotros nos vamos a enfocar más en la parte del diseño paramétrico utilizando estas herramientas que sería la masa. ¿Ok? Entonces vamos a dirigirnos al siguiente apartado. Estando adentro del programa de Revit, pues qué es lo que necesito en sí, ¿no? Cómo empezar a generar estos elementos. Aquí vemos un pequeño ejemplo del uso de masas, tanto para darle la forma a este proyecto como para replicar un patrón que se va adaptando a esta superficie y bueno, la aplicación que nosotros vamos a dar en la sesión de hoy, vamos a hacer un pequeño ejemplo de, primero, qué archivos se requieren, ¿no? Utilizar. En Revit tenemos diferentes tipos de formatos. Uno de estos formatos es masamétrica.rft. Y bueno, este formato ¿para qué me sirve? Me sirve justo para crear un subproyecto donde yo me pueda enfocar particularmente en la creación de este elemento. En este caso, la masa, la forma más básica, que después voy a dividir cada una de sus superficies en algún patrón que quiero que se adapte a alguna familia, alguna forma geométrica que se vaya adaptando a mi figura que yo he generado. Luego tenemos una segunda opción, que es lo que vamos a hacer a continuación, que es nosotros modelar en un archivo de proyecto. Aquí les menciono, ¿no? Dirigirnos a masa y emplazamiento y luego seleccionar masa en sitio. ¿Ok? Esto es cuando yo ya me encuentro generando un proyecto y quizás en ese proyecto requiero generar algún tipo de superficie como una cubierta, algún tipo de muro curvo, algo que sale de lo convencional. Entonces, dentro de mi proyecto, lo que puedo hacer es justo irme a este apartado masa y emplazamiento y ahora sí, ahí ponerme a modelar. ¿Ok? Entonces, en un instante vamos a dirigirnos hacia el programa para hacer el ejemplo. Y bueno, aquí tenemos otros dos archivos que vamos a mencionar al final de esta masterclass. Lo vamos a ver nosotros como tal, el uso y la aplicación de estos dos archivos. Y bueno, estos archivos .rft, digamos que es un formato que tiene Revit cuando nosotros estamos a punto de generar una familia. Y con estos dos prácticamente podemos hacer lo que sea. Nuestro límite es nuestra creatividad y nuestra experiencia utilizando el programa. ¿Ok? Este modelo genérico métrico es el que me sirve para crear la geometría, así digamos que la forma, en este caso tomando este ejemplo, la geometría como tal.
La adaptamos utilizando una plantilla modelo genérico y luego el patrón, todo esto que se va replicando a lo largo de esta forma, lo genero con otro tipo de formato. Después lo que voy a hacer es insertar uno dentro de otro e indicarle al programa cómo quiero, indicarle las reglas, las combinaciones que yo requiero para que esto se pueda replicar a lo largo de la superficie. Aquí entonces podemos combinar varias herramientas y de nuevo el límite es nuestra creatividad. Veamos un pequeño ejemplo de qué es lo que se puede hacer. Súper sencillo, sin necesidad de complicarnos tanto. Y aquí nos estamos adentrando un poco en el uso de las masas, lo cual, pues bueno, nos va a permitir el poder crear después, en una segunda etapa, una superficie que se pueda replicar algún patrón. Aquí, ¿dónde está el uso de la masa? El uso de la masa está en la superficie de mi cubierta. Si ustedes ya han utilizado Revit en el pasado o lo utilizan ya como una de sus herramientas principales, podremos notar que en las herramientas que nos da el programa como tal, tiene ciertas limitaciones, no me permite generar este tipo de superficies y para eso utilizo masas en sitio. Tiene sus ventajas, las ventajas ahorita las vamos a ver directamente en el archivo y las desventajas es que aquí me limita un poco más porque si yo genero una masa dentro de mi proyecto en sitio, no voy a poder dividir la superficie con tanta comodidad, indicarle que me replique un patrón. Bueno, hay varias restricciones que no me va a permitir realizar, pero una de las grandes ventajas es que visualmente es muy cómodo. Las herramientas que tenemos disponibles van a ser igual, súper cómodas para utilizar y vamos prácticamente a replicar el mismo uso que le damos a cualquier otro tipo de proyecto convencional, nada más que aquí necesitamos un poco más de seguimiento en cuestión de alturas, la longitud que va a tener y bueno, ahorita vamos a revisarlo directamente en el archivo, así que a ver, vamos a abrir aquí nuestro proyecto que tenemos como ejemplo para esta masterclass. Y a ver, me adelanté un poquito, ahorita se los comparto. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, que me puedan compartir ahí en el chat. Y voy a estar aquí al tanto para responderles sus preguntas. Ok, a ver, les comparto la pantalla donde tengo aquí el ejemplo. Muy bien. Ok, entonces veamos aquí, tenemos modelado, es lo mismo que veíamos en la presentación. Y vamos a notar algunas cuestiones aquí. Voy a quitar tantito sombra y, y igual voy a ocultar aquí la trayectoria de mi estudio solar. Y vamos a desglosar como tal esta superficie. Esta superficie, de nuevo, es posible de realizar justo porque nos dirigimos aquí en masa y emplazamiento y tenemos esta herramienta que se llama masa en sitio. Nosotros le estamos dando este uso de crear esta cubierta. ¿Qué herramientas se pueden adaptar a esta masa que generamos? Ya que técnicamente la masa por sí sola no me sirve para mucho. Es un elemento que pues termina siendo una malla y esa malla por sí misma realmente pues no se va a ver ahí como una tela flotando en el espacio.
Lo que nosotros queremos es adaptar a esa forma que nosotros generamos alguna de estas herramientas, que sería algún muro que se adapte a la forma que nosotros generemos. Por eso tenemos esta herramienta muro por cara. Probablemente los usuarios, ¿no?, de Revit, que ya están un poco acostumbrados a desglosar aquí esta herramienta de este muro, pues bueno, se habrán dado cuenta de que pues normalmente ocupamos muro arquitectónico y muro estructural, pero esta opción de muro por cara, veíamos aquí el ejemplo, ¿no?, que nos arroja el programa y listo, ¿no? No podíamos hacer mucho más. Entonces, la masa que estoy a punto de desglosar, indicar paso a paso qué es lo que se hizo, yo podría haber ocupado esta herramienta de muro y bueno, el muro por sí mismo tiene su complejidad. Podemos indicar las diferentes capas que componen ese muro. Entonces, con esa información puedo hacer muchas más cosas. Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en la masa. Luego tenemos aquí también la herramienta cubierta, que esta también me permite eh, generar aquí una cubierta a partir de esta envolvente que vamos a hacer con la masa. ¿Ok? Entonces lo mismo aquí en el ejemplo como tal, vemos cómo me da la opción de poder seleccionar cualquier masa y que este elemento, esta cubierta, se adapte justo a esta forma irregular. Entonces, realmente el trabajo importante va a ser creando la masa para que esta superficie tenga la forma que nosotros requerimos, porque una vez que nosotros seleccionamos que mi cubierta se adapte de esta forma, no voy a poder hacer muchos cambios en cuestión de ir, editar y generar algún cambio dentro de la herramienta cubierta. Lo que sí vamos a poder hacer es indicarle al programa cuál va a ser la estructura que yo quiero que se coloque en este elemento. ¿Ok? Entonces yo podría aquí indicar cuál va a ser el material estructural y luego si voy a colocar algún tipo de acabado con respecto a esta cubierta, si voy a utilizar algún tipo, voy a aplicar algún tipo, alguna membrana o cualquier tipo de aplicación, pues aquí lo puedo especificar. Ok, entonces, a ver, voy a ocultar temporalmente esta superficie que tengo. Voy a cambiar un poco el estilo visual. Y lo que va a hacer es seleccionar la masa que la tengo oculta para que veamos qué es lo que se realizó. Ok, entonces, a ver, aquí simplemente voy a activar la masa para que veamos cómo está hecha. Y después aquí durante la sesión hagamos algún ejemplo similar. Entonces aquí mostrar en vista, categoría. Yo porque pues ya tengo esta superficie generada. Algo importante que vale la pena mencionar. Veamos que aquí tengo muro cortinas y también un muro básico. Todos estos muros se adaptan justo a la forma de la cubierta. Eso es gracias igual a las herramientas que tenemos, sin necesidad de que nosotros manualmente le estemos ahí modificando. Que entonces voy a seleccionar esta masa y prácticamente está compuesto de tres diferentes tipos de línea. Ahorita vamos a darle aquí en editar en sitio para analizar un poco más la estructura de este elemento. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Una vez que yo me dirijo al apartado masa y emplazamiento e indicar que quiero generar una masa en sitio, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Primero, es importante que nosotros en nuestro navegador de proyectos contemos con una vista donde yo pueda visualizar desde planta toda la superficie que estoy modelando. En este caso yo tengo aquí una planta que se llama terreno
Y en esta, por las configuraciones que tiene la vista como tal, puedo visualizar cómo se vería esta superficie desde arriba, ¿no? Ahorita, como no tengo activado sombra y otros estilos visuales, pues no puedo distinguir las diferentes formas que tenemos. Pero es importante que desde planta nosotros podamos trabajar, ya que aquí nos vamos a apoyar con los ejes para indicar cada cuánto queremos que se replique algún patrón y bueno, justo pues que esta masa que nosotros estemos generando se pueda llevar a cabo siempre y cuando nosotros pues tengamos muy claro cuáles son las distancias de estos elementos que le van a ir dando la forma. Entonces ahorita lo primero que tuve que hacer fue especificar los ejes, los ejes fundamental. Luego también nos vamos a apoyar de algún alzado. No importa si es el alzado este, oeste, norte, sur, el que sea, pero igual, aquí este alzado, si notamos como este patrón no es un patrón así aleatorio, me estoy apoyando en ciertos puntos en específico gracias a mis ejes y tengo claro cuál es la altura total de este elemento. Si yo quisiera igual especificar hasta qué nivel va a llegar este punto inferior, lo podría hacer apoyándome ya sea con un nivel o con un punto de referencia. Entonces, ahorita esos dos fundamentales. Luego, pues podríamos apoyarnos con una vista 3D. La vista 3D igual, de repente nos va a ayudar como a darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo y para poder desglosar esta malla en sus diferentes partes, lo que voy a hacer es darle aquí rayos X y veo qué es lo que tuve que hacer. Prácticamente esta forma que tengo aquí es la que yo tuve que copiar en mis diferentes ejes, indicando cada uno de estos puntos. Okay. Y bueno, apoyándome con mis niveles, con los ejes, para indicarle a qué altura necesitaba que se encontrara este punto inferior. Y bueno, así lo que yo hice fue técnicamente copiar esto 3 veces. El de aquí en medio, ahorita vamos a ver cómo generarlo. Entonces, a ver, ahorita ya analizando un poco la estructura, lo que tenemos, lo que voy a hacer es copiar aquí este patrón, control C, y lo voy a volver a replicar. Entonces, a ver aquí, control C, nada más para copiar esa forma y ya no tengo que dibujarlo desde cero. Ok, aquí me está diciendo que no podría copiarlo, tendría que volver aquí a deshacer cada una de estas partes. No importa, igual notamos que el patrón no es muy complejo. Aquí arriba en el apartado crear, puedo seguir colocando algún punto para poder modificar manualmente. O sea, cada uno de estos puntos al final me ayudan a darle la forma que yo requiero. Y de nuevo, lo ideal va a ser siempre apoyarnos en alguna vista como esta, o nuestra planta, ya que aquí sí podemos ser muy específicos de a qué altura se debe encontrar ese punto en particular y bueno, irlo manejando en los diferentes puntos de vista, en este caso los 4 alzados que tenemos aquí. Luego tenemos estas herramientas en la parte de arriba que me van a ayudar justo a agregar tanto vértices como puntos de unión, donde le vamos a indicar, ¿no? Necesito un borde más para ser un poco más específico de qué altura o en este punto en particular debe tener otra forma. Okay, entonces lo vamos nosotros indicando con cada uno de estos puntos. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí en esta vista. Entonces igual me voy a apoyar con unos niveles. Los niveles es fundamental
Siempre que nosotros tengamos niveles, pues vamos a poder hacer las cosas bien, igual los ejes, porque así no estamos haciendo las cosas al aire, porque muchas veces se usa estas herramientas en una vista 3D, quizás porque es cómodo, no sé, cada quien tendrá sus motivos, pero bueno, lo ideal siempre es saber exactamente cada cuánto estoy colocando estos puntos. Ok, entonces, ahora voy a agregar un nuevo nivel para saber justo dónde quiero que llegue el punto más bajo. O sea, aquí le voy a poner que a una distancia de no sé, 1,50 m o 2 metros con respecto a mi nivel 1. Entonces aquí le voy a poner unos 2 metros. Ok, ahí. Y bueno, igual voy a generar unos ejes para saber a qué distancias quiero estos elementos. Entonces voy a copiar aquí estos ejes, que ya los tengo con una distancia previa. Y ahora sí, ya teniendo mis puntos de referencia, procedo a dirigirme a masa y emplazamiento. Aquí adentro voy a indicarle al programa que quiero generar una masa en sitio, o sea, en mi proyecto. Entonces le doy aquí masa, masa en sitio. ¿Ok? Y me va a salir una ventana donde vamos a tener que colocarle ahí algún nombre, nada más para identificar el elemento que estoy a punto de hacer. Entonces aquí le pondré masterclass, aceptar. Ok, entonces aquí, una vez que ya me permite el programa adentrarme al apartado de dibujar, notemos como aquí arriba inicialmente teníamos otras pestañas relacionadas un poco más al proyecto, que es para colocar elementos básicos como muros, puertas, ventanas, y así lo podemos ir desglosando a la parte estructural, a toda la parte MEP, etc. Ahorita, como estoy a punto de modelar una masa en mi proyecto, me pide, aquí arriba me cambia todas las pestañas y ahora tengo todas estas herramientas de dibujo. Con estas herramientas prácticamente nosotros podemos generar cualquier forma. Ahora, el uso de las masas sí nos pide cierto conocimiento previo en el uso de, en este caso, Revit, pero si estuviéramos utilizando algún otro programa igual de modelado 3D, como no sé, 3D Max, nos daremos cuenta que el crear una geometría, algo en 3D, es muy similar. Tenemos las herramientas de Extrude, eh, este, bueno, tenemos una gran cantidad de herramientas. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es, primero, apoyarme aquí con unos puntos. Entonces, dentro de mis herramientas de dibujo, tengo este, que es un punto. Cada uno de esos sería como su vértice. Y bueno, ahorita que estoy en una vista oeste, me va a preguntar en qué plano quiero trabajar. Entonces, para entender esto de qué plano debería de seleccionar, una vez que ya estoy a punto de modelar, debo entender el siguiente concepto. Me voy a ir a una vista en 3D. Ahorita lo cierro y regreso. A ver, mejor. Sí, aquí a ver si puedo. No me va a dejar. Ok, entonces me voy a dirigir a una planta. Ahorita tengo apagados los ejes para la vista 3D, justo para que se viera un poco más limpio. Ok, entonces, ¿qué debo entender? Cuando yo estoy a punto de modelar algo y me pregunta que seleccione un plano de trabajo, es porque esa información que estamos a punto de modelar va a ser con respecto al espacio. Ok, entonces, como va a ser con respecto al espacio, digamos que si yo lo analizara en un cubo, pues tengo 6 diferentes caras, ¿verdad? En las que yo podría trabajar. Entonces, el programa necesita saber
en cuál de todas esas caras estoy a punto de realizar algún elemento. Que entonces prácticamente eso es lo que tengo que hacer, seleccionar una superficie. Digamos que si yo sé que necesito modelar con respecto, en este caso, a ver, déjenles rayo aquí. En este caso, pues yo me estoy apoyando de estos ejes para saber cada cuánto necesitan ir mis puntos para darle esa superficie o en esa forma curva que teníamos. Y esta forma como tal la voy a copiar en mi eje A, B y C. Entonces técnicamente yo necesito modelar con respecto a uno de estos ejes, A, B o C. El eje como tal, ahorita nosotros no lo estamos viendo, pero todo este eje en el espacio me está generando un plano. Entonces toda esta línea punteada es como si tuviera ahí en el espacio un rectángulo infinito, y en toda esta superficie, que si yo lo veo de lado pues es una línea tal cual, o sea, más recta, ¿verdad? Pero es una superficie donde yo puedo seleccionar y dibujar algo. En este caso, ¿qué me interesa dibujar? Pues me interesa dibujar este patrón, ¿no?, que quiero replicar, que es esta forma en particular, donde voy a indicar estos puntos. Ok, entonces procedemos a indicarle al programa que me interesa modelar con respecto a mi eje A. Que entonces es lo que voy a hacer. Me regreso de nuevo a la vista donde yo quiero darle seguimiento a mi masa. De nuevo, al seleccionar cualquier herramienta, me va a salir la opción de seleccionar un plano de trabajo. Ya entendemos que en este caso necesitaría seleccionar un plano que sea perpendicular a donde yo me encuentro trabajando. Entonces, en este caso, el eje A lo selecciono, le pongo a aceptar. Y bueno, si en la vista donde yo me encuentro o sea, se encuentra paralelo a ese plano seleccionado, entonces no me va a cambiar de vista. Si yo me encuentro en una vista que no sea paralelo al plano que acabo de seleccionar, me va a cambiar de vista. En este caso, no me cambio de vista porque estamos bien. Ok, entonces voy a ir seleccionando aquí los puntos de donde me interesa que se genere allí alguna curva. En este caso me estoy apoyando de mis ejes que ya están a una distancia, que igual yo podría acotar aquí para saber específicamente a qué distancia se encuentran y usar algunas herramientas donde le indica el programa que me interesa que todas esas distancias se mantengan a la misma distancia, en este caso a 3 metros, 2, 50, la distancia que sea, ¿verdad? Que entonces, ahorita me aparece que ya tengo restricciones porque ya empecé a colocar estos puntos. Puedo eliminar las restricciones para que me permita colocar aquí esta regla de EQ, que es prácticamente indicarle al programa que cada uno de estos ejes me los coloque a la misma distancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué tendría que hacer si yo quiero, o sea, estoy necio y me interesa que sí sea a la misma distancia? Tendría que eliminar de nuevo estos puntos y ahora sí seleccionar aquí esto. Ok, a ver. Si sigue apareciéndome que no se puede, es porque tengo una restricción en alguna otra vista que no me permite hacer este cambio, en este caso modificar que estén a la misma distancia. Está bien, ahorita entonces regreso con los puntos. Y listo, bueno, yo podría seleccionar estos puntos y luego irme aquí igual en mis herramientas de dibujo, que están aquí arriba. Y bueno, ya sea que utilice alguna de estas herramientas, que sería como una polilínea si lo comparamos con AutoCAD.
esta de aquí que acabo de seleccionar, SP-Line, lo que hace es, como detecta estos puntos, yo al seleccionarlos todos, le estoy indicando que me haga esta línea curva, justo considerando cada uno de estos puntos. Ahora, pues, ¿qué está ocurriendo? Quizás a mí me interesa que esta parte inferior quedara aquí en esta parte y no por acá y flotando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que agregar algún otro punto y adaptarlo a lo que yo requiero. Entonces aquí, esta parte inferior y esta parte inferior de nuevo. Yo recomiendo que siempre nos apoyemos con ejes para ser más específico de dónde estoy colocando el punto, porque ahorita sí manualmente, pues ya no sé a qué distancia estoy colocando ese punto en particular. Y este punto que acabo de hacer, a la vez es un plano donde yo podría crear o indicar que ahí me replique alguna forma en particular, por ejemplo, algún perfil circular. Entonces, ese perfil circular tendría esta forma. Ok, ahorita le voy a cambiar el uso para que me permita poder desplazar ese punto. A ver, aquí voy a seleccionar. Le voy a poner crear punto controlador. Esto para que me permita mover ese punto. Entonces yo puedo seleccionar cada uno de esos puntos, ir indicando, sabes que ahí, además de que vaya hacia abajo, me lo vas a subir así. Entonces para que el punto más bajo quede aquí, aquí igual, ese quiero que sea un punto controlador. Eso quiere decir que me permita desplazar con los diferentes puntos cardinales. Entonces en este caso, a ver, lo selecciono y voy indicando a qué altura me interesa. Aquí, ¿qué puedo hacer? Podría usar mis herramientas de Revit como para alinear, o sea, eh, acotar aquí y saber exactamente a qué distancia estoy colocando este punto. Ok, entonces, todo esto es la ventaja de poder modelar en sitio porque nos apoyamos con cotas, con todas las herramientas que tenemos, mover, copiar, tarará, o sea, las herramientas que tengamos para ser muy específicos de a qué distancia necesitamos que estén estos puntos y no quede nada así al azar, al aire. Y aquí, ahora sí, este patrón así por sí solo me podría servir si es que yo quiero replicar esta forma a lo largo, pero si en algún punto esta forma cambia, no sé, quizás en medio este punto ya no está a 3 metros, quizás ya cambia a 1,50 con respecto al el nivel 3, N3. Que entonces si eso ocurre, lo que tendría que hacer yo es replicar o copiar esto a lo largo de, la superficie que va a tener. Para esto tengo que dirigir a planta y ahora sí me sirven los ejes A, B y C porque ahí le voy a indicar dónde quiero que se replique esta forma. Voy a copiar aquí, CO, voy a seleccionar un punto de referencia y voy a apoyarme con los ejes que tengo. Ok, entonces, a ver, este procedimiento, esto que acabo de hacer, podría yo modificar ahora estos puntos en la parte intermedia. Voy a hacer un pequeño cambio. Ahora sí lo voy a hacer un poco más al azar. Aquí en esta vista. Voy a bajar aquí este punto. Entonces, ese pequeño cambio que acabo de hacer va a generar que mi superficie ya no mantenga la misma forma de principio a fin, sino que se va a tener que adaptar por este pequeño cambio que acabo de generar. Entonces, ahora que procede, selecciono estas tres líneas que me están indicando la forma que va a tener mi masa.
y voy a generar una forma. Una vez que yo selecciono esas tres y de aquí arriba le pongo forma sólida, me va a generar esta malla que al inicio pues realmente eh, pareciera no tener mucho chiste porque de nuevo sigue siendo una malla nada más ahí flotando en medio de la nada. Pero una vez que yo procedo a colocarle una cubierta, procedo a dibujar mis muros, algún muro cortina, usar todas las demás herramientas para indicar cuál tendría que ser el procedimiento para implementar esto. Ahora sí, una vez que ya termino de hacer todo eso con, con el tiempo necesario, aquí pude haber enfocado nada más en esta parte intermedia y de nuevo colocar cotas, especificar exactamente qué tanto necesito que baje, porque eso igual lo puedo plasmar en un plano, que entonces una vez que ya tengo esta superficie, ahora sí procedo a indicarle al programa que me interesa que la herramienta cubierta se adapte a esto que tengo aquí. Ok, entonces me voy aquí en arquitectura, cubierta. Para esto previamente ya cuento con una estructura generada. Ok, esta estructura como tal pues ya tiene algún material especificado, etcétera. Entonces selecciono aquí mi malla y le pongo crear cubierta. Ok, entonces notemos sutilmente cómo cambia si yo visualizo esto en una vista oeste, pues ya cambia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Indicándome que una parte de esta cubierta de repente baja un poco y la podría analizar esta cubierta. Una vez que yo utilizo esa herramienta, yo ya puedo empezar a generar planos relacionados a, a esta herramienta. Yo ya puedo no sé, si yo hubiera hecho mi suelo con respecto, bueno, con otra herramienta, incluso hasta podría hacer el armado de este elemento, que entonces ahí ya es cuando nos adentramos al uso de la herramienta para poder crear nuestros planos y todos los planos de detalles, todo lo que se requiere, pero pues usamos la herramienta masa y emplazamiento, específicamente en sitio, para que me permita generar estas formas irregulares y bueno, con un poco más de paciencia, pues podemos ir acotando y especificando a qué altura se encuentra cada uno de estos, pero ya en un plano representado, para que no solamente se vea en 3D y quede así en interpretación, ¿ok? Los muros como tal, estos que tenemos, ya se están adaptando a la parte inferior de nuestra cubierta. Ahí es implementando otras herramientas. Así que bueno, esta es la primera forma en que nosotros podemos generar una más. Podría generar cosas más complejas. Para eso vamos a analizar otro ejemplo. Entonces, a ver, voy a guardar aquí esto que hemos generado. Y vale, a ver. Vamos a checar un segundo ejemplo. Para esto, a ver, vamos aquí a visualizar lo que tenemos. Vale, hacemos una pequeña pausa. Para los que están interesados en adquirir cualquier tipo de producto en nuestra página web, pueden escanear este código QR y les estamos ofreciendo un descuento del 20%. Nada más tienen que introducir el cupón oferta 20 y listo. Tenemos familias que les van a ayudar a poder optimizar y ahorrar un buen de tiempo en sus proyectos, tanto para proyectos de instalación eléctrica, arquitectónicos y bueno, están pendientes de subir unos cuantos más que está relacionada a la parte de MEP. Ok, iremos subiendo más productos. Este cupón va a estar disponible durante un mes y de nuevo, el único requisito es que la compra tiene que ser mínimo de 100 pesos para que se aplique este descuento. Ok, entonces vamos al siguiente ejemplo. Les dejo aquí un poco más
el código QR para que lo puedan escanear. Me espero un minuto para que, bueno, lo escaneen, entren a nuestra página y bueno, de nuevo, lo pueden utilizar en cualquier producto siempre y cuando la compra mínima sea de 100 pesos. No solamente con nuestros productos, este descuento igual aplicaría para nuestras capacitaciones. Vamos a seguir dando más masterclass, otras con algún costo igual, no muy elevado, pero pueden aprovechar y aplicar este descuento si por ahí les sale alguna otra masterclass, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, vamos con el segundo ejemplo. Aquí tenemos ya el uso de masas conceptuales que vemos como igual contamos con una superficie así irregular. Aquí lo podemos notar un poco más en este ejemplo del lado izquierdo. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? Tenemos dos patrones generados. La misma masa, pero diferente patrón. Y esa es otra de las ventajas que tenemos cuando ya lo subdividimos en un proyecto donde puedo ser mucho más específico de algún tipo de perfil que yo quiero que se replique a lo largo de esta forma. De nuevo, lo que acabamos de hacer, la forma de la masa, eso lo trasladamos a un archivo de Revit que nos permite ser un poco más específicos. Vamos a abrir aquí el ejemplo y analizar exactamente qué tipo de archivos necesitamos. Primero voy a abrir aquí el proyecto hexagonal y el tipo de familia que se tuvo que realizar para adaptarse a esa superficie. Las masas que nosotros hagamos de forma independiente, esas las podemos cargar de nuevo en un proyecto. Entonces, no, no importa que nosotros lo estemos manejando en un archivo aparte, lo puedo adaptar a un proyecto que yo ya esté generando. Ok, entonces, a ver, vámonos primero con el ejemplo de la fachada hexagonal, que ese patrón que vemos en la imagen es muy similar a la imagen que veíamos al inicio, con unas pequeñas adaptaciones, pero es prácticamente lo mismo y se siguió el mismo principio, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a analizar aquí un poco la forma de la masa. Voy a darle aquí en editar en sitio. Y de nuevo, a ver, si no la veo es porque probablemente tengo apagada ese elemento. Entonces, a ver, voy a aquí activar que pueda visualizar las masas. Ok, a ver. A ver. Voy a darle de nuevo aquí más en sitio. Y vale. Este archivo o esta forma que tiene la masa se siguió exactamente lo mismo que hicimos hace rato, pero igual, esto está hecho en sitio, pero lo que se tuvo que hacer de forma individual en otro archivo es este patrón que se está replicando. A ver, aquí rayos X. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos con algún alzado donde nosotros indiquemos cuál es el patrón que queremos que se replique. A ver, aquí. Voy a ver, permítanme un poco. Se cerró, pero bueno. Lo que tenemos que hacer es justo indicarle, ¿no? Al programa en qué nivel y en planta apoyarme para poder generar esta forma que nosotros requerimos. ¿Ok? Y en un momento analizamos cada una de estas dos familias, que lo importante de esa familia es que coincida con el patrón que le vamos a indicar al programa, eh, cada cuánto queremos que se replique esto. Entonces, si yo tengo una retícula de 50 por 50, 50 centímetros, 50 por 50 pulgadas, no sé, o sea, la unidad es que nosotros
tengamos. O sea, imaginemos, tenemos aquí una superficie, que esa superficie la vamos a dividir en n partes. Eso es un parámetro que le indicamos al programa, ya sea que me lo divida todo siempre a una distancia, no sé, aquí por ejemplo de 100 centímetros, 100 por 100. Cada retículo va a tener esa distancia, 100 por 100 centímetros. Entonces, cada una de estas figuritas, no es como que tengamos que modelar 100 veces esto. O sea, si mi fachada tiene este elemento que se va a replicar en una retícula de 100%, entonces este hexágono debe de entrar en ese espacio que le estamos indicando. De preferencia, pues la altura y la base de ese elemento debe de encontrarse dentro de esos límites de 100% para que no me genere allí algún error al momento de que el programa intente adaptar esta forma en una retícula con alguna forma irregular. Me lo va a ir colocando en cada uno de estos espacios, adaptándose. Bueno, esta malla se puede de repente tener formas, sí, curvas. Se va a distorsionar un poco esta región, ya no va a ser exactamente 100%, ¿verdad? Pero para eso tenemos tolerancias, donde esta familia se termina adaptando. Vemos aquí cómo este hexágono tiene partes donde aquí esta malla como que se hace hacia adelante, otro como que se remete un poco, aquí le quitamos un elemento, que entonces el chiste realmente está un poco más en la familia como tal. A ver, vamos a analizar el, el archivo. Cualquiera de los dos, las bases son las mismas. Entonces, una vez que ya sabemos generar nosotros la masa, faltaría entender cómo dividir la superficie. Y aquí tenemos dos tipos de archivos que mencionábamos al inicio, que es este de modelo genérico métrico adaptativo y modelo genérico métrico basado en patrón. Este de aquí que vemos en pantalla es basado en patrón y este es un modelo genérico adaptativo. Esto quiere decir que tengo que especificar nodos. Aquí tengo 6 nodos. Entonces, estos 6 nodos se van a adaptar a la forma que yo tenga en mi masa. A ver, vamos a analizar aquí ese archivo donde se aplica este elemento. Y el otro, el modelo genérico basado en patrón, pues se va a justo adaptar a las rejillas que yo les mencionaba, ¿no? A lo largo de mi masa. Ok, entonces, a ver, aquí tenemos, si nosotros vemos aquí en rayos X este proyecto, esto para que se pueda adaptar, se tuvo que generar una masa que tenga 6 diferentes niveles y en esos 6 diferentes niveles, a ver, aquí notamos cómo fuimos más específicos colocando aquí algunas cotas que ya ocultamos para que se viera un poco más limpia la vista. Aquí entonces, vale, estos 6 diferentes niveles son 6 nodos que le indicamos a la familia adaptativa para que se pudiera agarrar esta forma que tenemos aquí en pantalla. Que a ver, nada más que me termine de cargar. Vale. En lo que termine de cargar, vamos a mencionar nuestro último descuento, que es... a ver, permítanme un poco. Aquí, hace rato les ofrecíamos un descuento del 20% para nuestros productos.
Igual, aquí pueden aplicar escaneando este código QR para enviarnos algún mensaje. Y bueno, es para un descuento del 30%. Nada más nos indican que vienen de la masterclass. Y bueno, esto aplica tanto para nuestro próximo curso que va a ser Twinmotion, y donde van a aprender a renderizar a partir de un modelo de Revit. Y bueno, también pueden aplicar este descuento en el curso más completo que iniciaría el 5 de mayo. En ese curso vemos más desglosado las herramientas para poder representar cualquier tipo de proyecto, eh, indicar, bueno, toda la parte de generar muros cortina, acotar, generar nuestros planos, crear vistas de detalle. Luego nos adentramos a la parte MEP, todo esto con un enfoque BIM, vinculamos nuestros archivos y finalmente en la última semana lo que hacemos es pasar ese modelo que generamos en Revit, lo pasamos a Twinmotion, donde veremos cómo hacer recorridos interactivos. Esto quiere decir que el usuario, al que le pasemos el link, va a poder eh, visualizar su proyecto y ver cómo se vería una pared con diferentes materiales. Entonces, al cambiar este material, va interactuando el archivo sin necesidad de que metamos código, nada de eso. También tanto generar el render y toda la parte de materiales. Entonces es un curso bastante completo. Si les interesa, pueden enviarnos mensaje escaneando este código QR. Les aplicamos este descuento del 30%. Y vale, nada más nos mencionan que vienen de la masterclass y con mucho gusto se los aplicamos. Vale, entonces a ver, veamos aquí si ya como tenemos muchas cotas, por eso se tarda un poco más. Voy a activar primero esta región, que terminemos de ver bien cómo está compuesto, viendo la estructura, los rayos X. Entonces selecciono aquí la forma y voy a mostrar que se vea también a ver, aquí ahora sí, editar en sitio. Y voy a quitarle un poco de sombra para que igual vaya un poco más fluido. Notamos que al ser un elemento pues irregular y en este caso pues esta superficie es más compleja porque no se tuvo que modelar individualmente cada una de estas piezas, pero cada una de esas piezas sí se está adaptando de acuerdo a la división que tiene esta masa. Entonces, vale, se pone mucho más pesado el archivo que cuando pues, es algo mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, a ver, rayos X. Entonces, uno 2 3 4 ok. En nuestra familia como tal tiene 6 nodos. Aquí tenemos 4, entonces aún así tiene más nodos la familia que he generado. Lo importante es que tenga muchos, o sea, que tenga más nodos de estos niveles que estoy indicando. Si tiene menos, se va a quedar como a la mitad o a algún punto intermedio. De nuevo aquí, ¿cuál es la principal diferencia de esta superficie con respecto a lo que hicimos hace rato? Pues igual, aquí dibujamos en diferentes vistas la forma que necesitamos que se replique, pero ahora, además de hacerlo que se replique en planta, quiero que se replique con respecto a mis niveles y también le indicamos que la superficie como tal se dividiera en varias partes, en rejillas verticales, para que se colocara este elemento como tal. Entonces, a ver, aquí quiero seleccionar la masa como tal, para que veamos aquí en la tabla de propiedades en cuántas partes se subdividió. Aquí donde dice dividir superficie, aquí arriba le voy a dar clic ahí para que veamos en cuánto se está dividiendo. Aquí me dice, mira, rejillas en U, que son los horizontales, en rejillas en V, tengo
una cantidad fija de divisiones, que probablemente ahorita estoy viendo que no es las divisiones reales, son, le habremos colocado aquí una distancia fija, por ejemplo, indicarle cada metro a lo largo de esta superficie, me vas a hacer una división, entonces eso me va a dar una n cantidad de divisiones. Ahorita me está colocando aquí una división por default, pero puedo indicarle, si me interesa, una división tanto horizontal, que es esta región U, como en vertical, indicándole a cada cuánto necesito. Ahorita es un número fijo, 10 horizontales, 10 verticales, y esto me va a permitir aquí adaptar algún patrón, que este patrón que vemos aquí, que ahorita se va a desglosar, esa sería una familia que nosotros tendríamos que realizar. Son familias que pueden ser tanto en 2D como en 3D. A nosotros nos gusta hacerlo en 3D para que se vea mucho más realista, pero veamos cómo por default el programa ya nos ofrece ciertos patrones que se pueden aplicar en esta masa que yo he generado. A ver, aquí voy a aplicar, ¿no? En esta masa. A ver si no voy a cargar aquí algún otro que se alcance a ver un poco mejor. Que no se alcanza a percibir por el patrón que ya tenemos. Pero bueno, justo aquí lo único que tenemos que hacer es la parte importante. Realmente no radica tanto en la creación de la masa. Ya vimos que la masa es un poco más fácil de hacer. Lo podemos hacer en sitio. Tiene su archivo en particular que podemos como que aislarnos y crear nada más la masa como tal. Es de los archivos que mencionábamos al inicio. Y de ahí lo que me interesa es realmente cómo crear la familia, que es utilizando estos archivos adaptativos, modelo genérico métrico basado en patrón y modelo genérico métrico adaptativo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por estar aquí. No nos daría tiempo, ¿verdad?, de visualizar cómo se tiene que modelar la familia como tal. Entonces, espero que esta clase les haya servido bastante para que ustedes lo apliquen en sus proyectos. Y la parte de las masas, poco a poco vayan experimentando. El primer paso es adentrarse en crear masas en sitio y entender cómo crear una familia. Si a ustedes les interesa aprender un poco más, cómo crear familias, que son las bases para poder generar después cada uno de estos patrones que se van a adaptar a una fachada y bueno, poder generar sus proyectos utilizando Revit y bueno, ustedes guiar a su equipo, ser el manager, pues pueden inscribirse a uno de nuestros cursos. De nuevo, les dejo aquí el código QR por si les interesa enviarnos mensaje. Igual, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí conectados. Por ahí hubo un error con el link. Entonces yo creo que los que no se pudieron conectar no habrán podido acceder al link. Entonces veremos cómo les podemos hacer llegar la clase. Por si gustan repasar. Aún así lo vamos a subir en nuestras redes en pedazos. Así que, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Si no hay ninguna duda relacionado a los códigos, descuentos, cualquier duda sería bueno. Si no, muchas gracias y espero verlos en alguna futura masterclass o incluso en algún curso, ¿vale? Excelente día.